Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios le bendiga. En este momento tenemos la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. De manera humilde y de manera sencilla, estamos tratando conforme al Espíritu Santo nos ayude y nos inquiete y nos traiga dicha palabra al corazón y a nuestras mentes. Amén. Para que sea hecha la voluntad de Él, ya que Él es que conoce la necesidad, hermano. De traerle una palabra toda la semana, hermano. Una palabra de fortaleza, una palabra de corrección, una palabra de transformación, una palabra de liberación. Porque en la palabra del Señor hay poder, hermano. Hay poder. Que Dios le bendiga. Amén. Y de esa manera empezamos con una oración, hermano, pero le damos la primicia al Señor y a su palabra. Leemos la palabra, luego estaremos haciendo una oración de apertura, pidiéndole al Señor que tome el dominio y el control de todo lo que vayamos a compartir hoy, ya que Él es el maestro, en Él es que está la sabiduría y el entendimiento, hermano. Y la palabra de hoy la vamos a estar tratando, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, un episodio muy conocido, hermano. Pero el Espíritu Santo nos ayudará. Amén. Así que Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso es el Señor, hermano. Poderoso es el Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, escuche esto, hermano, y hacía 38 años que estaba sufriendo, hermano, y estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y que supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío amado, en esta hora. Estamos delante de ti, Dios mío, pidiéndote, Señor, Dios mío, que conforme a tu voluntad tú reveles tu palabra, Dios mío, a tu siervo, para que tu siervo, Dios mío, comparta, Dios mío, con todos los que están en la televidencia, Señor amado, todos los que puedan ver, Dios mío, a través de esta plataforma, Dios, Padre amado, que si las usamos, Dios mío, para bendición, ellas son poderosas para transformar, Señor, para sanar, Dios. A través de esta pantalla te pido, Dios, que tu espíritu fluya, Dios mío, y que traiga de la liberación, que traiga la enseñanza, que traiga, Señor, lo que nuestras almas necesitan, Señor, para ser alimentada, para poder tener la fuerza, para poder tener las herramientas, Dios mío, para poder seguir luchando esta batalla de la fe, Señor. Padre, de antemano toda la gloria y la honra es tuya. Dios mío amado, glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermano. El tema de esta enseñanza hoy, hermano, le vamos a poner la ineficacia de la religión. La ineficacia de la religión, hermano. Y la palabra ineficacia, hermano, cuando la buscamos en su contexto inmediato, es la incapacidad para producir un hecho o un resultado, hermano, esperado. La incapacidad para producir efecto un resultado en lo esperado, hermano. Eso es la ineficacia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, en estos tiempos de
mucha controversia, de mucha confusión en estos tiempos, hermano, donde la iglesia está siendo abatida, hermano, por muchas cosas extrañas, hermano, muchas enseñanzas extrañas que solamente nos mueven los sentimientos, las emociones, que solamente causan en nosotros un estado de satisfacción, hermano, causan en nosotros una actitud, hermano, de una satisfacción personal. En unos tiempos, hermano, donde muchos espíritus, Dios mío, están ministrando a través de los altares, muchos supuestos maestros, muchos supuestos evangelistas, muchos supuestos predicadores, en estos tiempos donde todos somos religiosos. Usted anda por la calle, usted le pregunta a alguien que tiene una botella de ron en la mano, y usted le pregunta, ¿tú crees en Cristo? Y le dice que sí. Te dicen, sí, yo creo en Jesús. Tú le preguntas a una prostituta, ¿tú crees a Dios? Dice, no, yo creo en Dios y lo tengo a Dios, le dicen. Y así sucesivamente. Es un tiempo de mucha religión, hermano. Un tiempo de religiosidad enorme, hermano. Sí, la religión salvar, hermano, yo creo que la Biblia va a fallar en ese punto donde dice que los perdidos, hermano, serán muchos. La Biblia nos muestra que serán muchos los perdidos. Serán muchos los que se perderán, hermano. Amén. La palabra religión, hermano, la palabra religión no es más que un conjunto de creencias y normas, de comportamiento y ceremonia propia de un grupo humano, el cual profesa tener una relación con una deidad. Eso es la religión. La religión, hermano, no produce cambio. La religión trae muerte espiritual. La religiosidad lo que trae, hermano, es engaño. La religiosidad lo que trae es una satisfacción a la naturaleza del hombre, la cual se siente confiada en cumplir ciertos ritos, ciertas normas, hermano. Y hoy en día, hermano, y tengo que decirlo así, pues el compromiso de todo el que enseña la palabra es con el Señor a la hora de enseñarla, y tiene que enseñarla tal y como está escrita. Santiago dice claramente en su epístola que si alguno se cree religioso, que lo muestre con sus buenas obras o en sabia mansedumbre. Santiago lo dice claro, hermano. Entonces la religiosidad, hermano, no trae nada bueno. Lo que le da es confianza al hombre en sí mismo. Le trae al hombre una confianza en sus capacidades, en buscar tener una relación con Dios en base a sus propios esfuerzos. La religiosidad, hermano, es como algo, hermano, que cumple ciertos requisitos, pero no en su totalidad. Porque Dios quiere que seamos religiosos. Pero a la religión tenemos que añadirle lo más importante, hermano. Y es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que añadirle a Jesús. ¿Y por qué traigo este tema, hermano? La ineficacia de la religión. Y es porque en la escena que estuvimos leyendo, hermano, el paralítico de Betesda, es una escena que es muy conocida. Y cuando usted estudia todo el contexto geográfico, y usted se da cuenta del panorama y de dónde estaba ubicado este lugar, Betesda, el estanque de Betesda, hermano, usted se asombra. Y la Biblia dice claramente, empezando, que después de esta cosa Jesús había una fiesta. Juan habla de 3 fiestas, hermano. No puedo decir la ciencia cierta que cuál fue de esta fiesta, pero Juan habla de 3 fiestas en su epístola, en su evangelio. Pero lo importante de este asunto es que dice, y Jesús subió. Tenemos que entender, hermano, que todo el programa de evangelización, todo el programa del trabajo que Jesús vino a hacer mientras estuvo en esta tierra, estaba ya programado en la sola potestad del Padre, ya estaba plasmado para que Jesús lo cumpliera. El que Jesús subiera a Jerusalén no era subir por subir, hermano. En esa subida había un propósito. Había un propósito en esa subida, porque todo lo que Jesús hizo estaba ya plasmado, estaba planificado por el Padre. Jesús no hizo nada, no hizo ningún movimiento
por cuenta propia o al azar o por casualidad. Como él mismo decía, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y como él dijo también, yo no hago nada que no oigo del Padre. O sea, Jesús buscaba la dirección del Padre. Jesús en oración buscaba la dirección del Señor a través del Espíritu Santo que le fue dado, hermano. Porque Jesús, para mí, hermano, yo tomo la parte humana de Cristo, que es lo que me puede añadir a mí. La otra parte, la divina, hermano, nada me añade a mis debilidades, sino la parte humana de Cristo, porque Él padeció como nosotros en toda debilidad. Fue tentado por nosotros para ser ese gran sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Porque imagínese usted, si Cristo no pasaba por esta experiencia, ¿cómo podía Cristo darnos a nosotros el ejemplo y la enseñanza? Todo lo que el Señor vino a hacer humanamente hablando fue para darnos ejemplo a nosotros de que aún en nuestra humanidad caída, nosotros podemos agradar al Señor. Se puede agradar al Señor, hermano. Y dice que iba a subir a Jerusalén. Jerusalén es símbolo de los propósitos divinos del Señor. Amén. Jerusalén es símbolo del propósito divino del Señor. Y dice, cerca de allí la puerta de las ovejas. Esta puerta, hermano, es donde pasaban el hato de ovejas. Para allí clasificar las ovejas que podían ser aptas para el sacrificio. Podían ser aptas para el sacrificio. Pero cerca de allí, en ese ambiente religioso, ese espacio religioso, allí había un estanque. Había un estanque. Y el estanque estaba lleno de agua. Y este estanque, hermano, es símbolo, hermano, de la iglesia. Porque las personas van a la iglesia, el que está sediento busca el agua. Y el agua representa el Espíritu Santo. Entonces, todo el que está sediento, tiene cualquier necesidad y va a la iglesia, es buscando saciar esa necesidad, hermano. Pero había un problema y era que el agua en el estanque es agua estancada. Y yo supongo que ese estanque tenía el agua llena de mosquitos, llena de basura, llena de lama, porque el agua estancada, usted sabe que produce todas estas cosas. No había un fluir del Espíritu. No había un movimiento espiritual, hermano. Y también vemos que dice que este estanque se llamaba Betesda. La palabra Betesda es casa de misericordia. Pero oigan lo curioso, allí donde había que aplicarse la misericordia, se estaban dando casos, hermano, donde no había compasión, donde no había alguien que se compadeciera por los dolidos, por los enfermos, donde no había alguien que se compadeciera por el que estaba oprimido por el diablo, donde no había alguien que se compadeciera por aquel que estaba en necesidad de alguien que lo socorriera y darle una palabra de aliento. No había alguien que pudiera restaurar esas vidas que estaban pasando por un momento de sequía. Hermano, y sabemos que los desiertos no son buenos. El ser humano no le gustan los desiertos, hermano. Y habían 5 pórticos. Estos 5 pórticos representaban los 5 libros de la ley, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Representaban los 5 libros de la ley. Como ustedes saben, la ley lo que produce es muerte. Entonces, todo el que trata de someterse a la ley y no cumple con todos los requisitos de la ley, esto le produce muerte. Lo que vino a ser para vida, produce muerte. La ley es mala, no es mala, hermano. Pablo dice que la ley es justa y santa. Pero ¿cuál es el problema de la ley? El problema de la ley es todo aquel que quiere cumplir la ley. No hay aquel que pueda cumplir las leyes, los requisitos de la ley a su totalidad. Porque Pablo dice que si fallamos en uno solo, hemos fallado en todos los demás puntos. Entonces, el pueblo de Israel y los líderes de aquel entonces trataban de cumplir con todas estas normas, hermano, que exigía la religiosidad. Cumplían con todo el ritual que exigía la religiosidad a cabalidad. Eran muy estrictos a la hora de cumplir con ellos y presionaban mucho para cumplir con esos ritos, hermano.
y cumplir con todas las normas de la liturgia. Porque hoy en día tenemos muy buena liturgia, pero esta liturgia no está dando los resultados que solamente puede darle la sangre de Cristo. Solamente puede darle el Espíritu Santo de Dios a la vida del ser humano. Mucha liturgia, muchas normas, pero poco espíritu. Vemos un movimiento extraño, muchos movimientos extraños en las iglesias. Vemos muchas manifestaciones, vemos mucho mover supuestamente del espíritu, pero estamos viendo también que no hay transformación, muchas personas oprimidas por el diablo, muchas personas atadas, hermano. No hay una liberación que nosotros podamos decir a ciencia cierta que el Espíritu Santo está obrando, porque donde Dios llega hay liberación, hay sanidad, hay transformación, hermano. Donde Dios llega, la vida no pueden seguir igual. Donde Dios llega, la enfermedad tiene que huir. Y vemos mucha gente enferma en las iglesias, hermano. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy drástica en Primera de Timoteo capítulo 4. Dijo que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, hermano, a espíritus engañadores. Se han levantado muchas falsas doctrinas, hermano, estableciendo muchos tipos de religión. Pero sabemos que una sola doctrina, y es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso estaba pasando en este entonces, hermano. Había mucha religiosidad. Sabemos que Israel representa, hermano, la iglesia. Simbólicamente, Israel viene representando, hermano, el pueblo de Dios. Y nosotros como iglesia, los gentiles que somos nosotros, llegamos a ser injertados y somos una iglesia en Cristo, hermano. Entonces estaba pasando algo extraño, y era que allí donde había mucha religiosidad, hermano, había mucha opresión, había mucha gente enferma, había mucha gente atada por el diablo. En Lucas vemos un episodio de una mujer que llega a la iglesia, hermano, jorobada, atada por Satanás. Y esta mujer seguro iba sábado tras sábado a la iglesia y no conseguía la liberación que buscaba, no conseguía romper ese yugo que pesaba sobre su vida. Esta mujer oprimida, hermano. Así vemos muchas personas, hermano, que estamos yendo a las iglesias, hermano, y estamos siendo oprimidos y vamos buscando un alivio, vamos buscando una liberación, hermano, y no recibimos nada. ¿Sabe por qué? Porque todo el ambiente está plasmado, está centralizado en una liturgia, en una norma, hermano, en una religión vana, hermano, que solo trae muerte. Porque podemos cumplir, hermano, con todo el ritual, podemos cumplir con todas las normas, hermano, podemos ir a la iglesia de lunes a lunes, hermano, y eso no nos acredita a nosotros, hermano, que podemos encontrar lo que andamos buscando, lo que nos puede dar a nosotros, hermano, eso que buscamos se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. El poder de la sangre de Cristo es eficaz. Donde Cristo llega, hermano, la cosa tiene que cambiar, hermano. Y allí vemos que la Biblia nos sigue diciendo, hermano, en esto yacían una multitud. No eran 2 y 3, hermano, eran muchos enfermos. Eran muchos paralíticos, muchos ciegos de diferentes enfermedades, hermano. Y dice que allí habían ciegos. Una persona ciega es alguien que no puede ver muy bien, hermano. Es alguien que no puede valerse por sí mismo. Es alguien, hermano, que no puede andar por la línea trazada por el Señor. Es alguien que no puede ver hacia dónde va, hermano, ni cuál es su final. Por eso es que el Proverbio lo dice de una manera, y dice Proverbio, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte. Porque el hombre en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, busca, hermano, andar por un camino que él mismo se ha trazado, creyendo que ese camino lo va a llevar a la gloria, lo va a llevar a tener un encuentro con Dios, lo va a llevar a salvación de su alma, lo va a llevar a tener justificación delante de Dios. Y tenemos que entender algo, que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
Yo soy el pan de vida. Aleluya. Y allí, hermano, allí habían cojos. Una persona coja es alguien que no puede mantenerse estable en los caminos del Señor. No puede estar estable. Por eso vemos muchos creyentes, hermano, que son muy cumplidores con las normas y los rituales que exige la religión, pero no muestran, hermano, el resultado de esas cosas, hermano, que practican. Una persona coge, una persona, hermano, que no es estable, es una persona que no puede, hermano, caminar derecho, una persona que se mantiene tambaleante, una persona que en cualquier momento puede caer. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué estamos nosotros haciendo, hermano, para ayudar a esas personas? ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a esas personas, hermano? Y dice, hermano, que habían paralíticos. Una persona paralítica es alguien que no puede valerse por él mismo. Es alguien que necesita una ayuda. Es alguien que necesita 2 muletas para poderse transportar, o una silla de ruedas para poderse, hermano, transportar en su vida diaria. Una persona paralítica es alguien que no puede moverse, porque hay 2 tipos de parálisis, hermano. Hay una parálisis aguda, que es una parálisis que tú no puedes moverte. Pero hay una parálisis, hermano, que es una parálisis por parte en el cuerpo. Hay parálisis que son de la pierna, hay parálisis que son, hermano, de los brazos, hay parálisis, hermano, que son en el cerebro, y así sucesivamente, hermano. Pero estaba hablando de paralíticos, personas, hermano, que no podían resolver por ellos mismos su problema. Personas que no podían mantenerse en la ruta que lo llevaría a poder tener un encuentro con Jesús y recibir la liberación. Un ciego es una persona que no puede ver, hermano, al Señor obrar en su vida, hermano. Y eso estaba sucediendo todo en los entornos donde había, hermano, establecido un sistema religioso.